y entran las facultades de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Políticas, la FES de Acatlán, nuevamente en paro. Pero en esta ocasión es un paro de 24 horas por el aniversario de los 43, lo cual es un buen pretexto para suspender clases. Se van ligando paro con paro. Sí, la Facultad de Filosofía apenas había regresado este lunes. Trabajaron 24 horas y hoy regresan al paro para apoyo a los otros normalistas. Y es la educación la diferencia entre un país subdesarrollado y un país exitoso, la educación. Lo más grave es el informe que se recibió ayer de un organismo internacional en el que señala que México estaba en el lugar 84 en la inversión tanto en educación como en salud, y en el último año pasó de estar en el lugar 84 al 112 o 113. 113, ¿verdad? Qué descenso tan terrible y qué mal habla de la política educativa y de salud en nuestro país. Pero ya vamos empujando para llegar a ocupar el lugar de Yemen, que es el último lugar. Ya falta poco, porque que son 154 países los que entran. Sí, vamos a ir al final. Sobre todo ayer alguien me explicaba, Moret, vamos a invertir, ahora que entra el nuevo gobierno, más en adultos mayores que en lo que se da de presupuesto a la educación en México. Deberíamos invertir más en la UNAM, más en la UAM, más en las universidades que están sin presupuesto. Pero como dice Tomás, la educación es esencial para el desarrollo de un país. No solo la alta educación, la de licenciatura, sino la educación básica. Y ni hemos reconstruido escuelas. No hemos profesionalizado a los maestros, todo eso nos falta poner en orden. Mientras no pongamos en orden y así invertamos más en dádivas, vamos a perder el dinero. Y la educación, sobre todo la educación superior y posgrado, genera valor, genera riqueza. Es algo que aporta mucho más de lo que se invierte en ella, al generar conocimientos, al generar personas que pueden trabajar en cualquier lugar del mundo, en todas las áreas del conocimiento, de la cultura, de la ciencia. Uno de los cosmólogos más importantes del mundo en este momento es mexicano, y sus teorías pasman a los grandes astrónomos y cosmólogos y astrofísicos, y genera valor eso. Pero no solo la educación profesional, porque bueno, son garbanzos de libre y qué bueno, pero hemos perdido la educación básica. Veo estaba viendo un programa de Monterrey o no sé de dónde, creo que esos no pudieron nombrar a 2 niños héroes. A 2 no pudieron. En Nuevo León. Quiere decir que esos hombres tienen educación básica de primero de primaria, de segundo de primaria. Necesitamos buenos cimientos y luego hemos perdido la educación del oficio. Había escuelas de artes, oficios, y se necesita gente, porque no todos los que son licenciados van a ser más exitosos que todos los que son carpinteros. Se está dando una carencia de gente con un oficio profesional que podrían ganar muy bien y vivir excelente. Y llegaron a ser los tigres asiáticos en materia de economía, en materia de desarrollo, a base de educación. Lo estamos viendo, lo podemos observar, pero aquí no se hace nada. Pero son obreros educados. Sí. Uh-huh. Sí, la capacitación para el trabajo se olvidó en este país. Y era uno de los programas que tenían más fuerza, mucha inversión, que construyeron escuelas especiales con talleres bien dotados para capacitar. Y claro, quien tiene la oportunidad de, haciendo una actividad que le reditúe, tiene también la posibilidad de estudiar.
y de terminar una carrera exitosamente porque tiene el apoyo económico que le permite sufragar sus gastos. No es con becas, es con conocimientos, con apoyo que él vaya generando, que no tenga que depender de una dádiva. Porque porque además no se valora. Además, el embarazo adolescente se ha convertido en un problema grave de salud. Esto se informa en México. Diariamente se registran 28 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años de edad. Y esto se va aumentando ese porcentaje hasta llegar a los 19 años, convirtiéndose en un problema de salud, un problema económico y un problema educativo. En principio porque estas jovencitas que muchas veces no han llegado a la madurez total física, deben de ser atendidas de manera especial por servicios especializados de ginecología. Estas niñas, en muchos de los casos estaban estudiando, suspenden sus estudios, lo cual les impide después poder ingresar al mundo laboral en condiciones aceptables, sino que terminan dependiendo de los papás, de una tía o en el abandono, porque en su casa no les aceptan con el problema. Y es una situación que se debe analizar y ver qué está fallando en la educación y en la formación familiar, que se termina con este problema tan serio. Y eso que mencionas es en el mejor de los casos, porque por la falta todavía de madurez en el cuerpo del adolescente, de la niña prácticamente, que se da muchas veces, llegan a morir durante el parto, durante el proceso de gestación de su bebé. No tienen las condiciones suficientes para resistir un embarazo tan temprana edad. Y hemos visto que también la mortandad entre adolescentes embarazadas se ha dado en muchos de los casos. Se está viviendo una etapa de mucha precocidad, ¿será la palabra correcta? De que se adelantan a experimentar cosas que todavía no les corresponden. Igual hay muchos estímulos en el exterior que sienten que si no tienen relaciones a temprana edad, como que ya están fuera de lugar, fuera de onda, fuera del ambiente que les rodea. Son muchas las cosas que se dan en las familias disfuncionales, el que sí están muchas veces solas y no hay la suficiente orientación. Pero ahí depende también mucho de la familia, de la cercanía, lo hemos dicho aquí, es en la casa donde se forman los buenos hábitos, donde se les orienta adecuadamente para que no caigan en esa sorpresa al salir al mundo. Es la casa, es la familia. Sí, es la casa, pero también es el gobierno, porque esto es un problema de salud. Y el gobierno debe atenderlo con campañas, con educación en las escuelas. Pero es que vamos atrasados. El gobierno todavía quiere, en los libros de texto, quitar el tema. Porque no, los maestros no pueden hablar de sexo. Y, en el sentido de la publicidad, esto debería de ir ya a las redes sociales. Publicidad en los aparatos que manejan los jóvenes. Los jóvenes ya no ven televisión, los jóvenes ya no se enteran por los afiches que están pegados en la pared. Entonces necesitamos cambiar el modelo de educación para los jóvenes de salud. Es importantísimo, es un problema de salud. Yo lo que no sé también es si serán que las muchachas quieren probar o son abusadas. También había que tomar en cuenta que muchos de estos niños y de embarazos precoces son por abuso familiar en la mayoría de los casos. Entonces todas esas vertientes le importan al gobierno, es su problema, más que familiar. Y lo que yo también creo es que en el ámbito educativo no se ha puesto la atención suficiente en incluir en los programas de normal no un tema, no un capítulo, sino una clase de sexología educativa para que los maestros salgan en verdad bien preparados en ese aspecto.
Sí. Y que puedan manejar los diferentes niveles educativos, pero con sentido común, con conocimientos. No, y sobre todo difundir los sistemas anticonceptivos, claro, que son un tabú todavía más fuerte que el sexo en muchos casos, ¿no? Es una ignorancia total sobre lo que hay al respecto y sobre los recursos que tienen. Sí, porque los muchachos oyen hablar, pero muy por encimita. Sí. Y no se les no tienen la información completa de cómo cuidarse, cuáles son los riesgos. En principio, los riesgos y cómo deben cuidarse de todo eso que está cerca de ellos y que deben estar conscientes de lo que implica, la responsabilidad tan grave que implica. No, bueno, pero aquí está también otro factor que no se ha mencionado. A escala de religión, todo lo que significa sexo temprano, sexo que no está bendecido por Dios, es pecado y pecado grave. Y el católico, la católica, apenas hace caso de este tercer factor, el religioso. Religioso yo lo pongo entre comillas, pero no lo ponen entre comillas cuando en la iglesia, en la educación del hogar, hablan del cielo, del infierno, del pecado, de la redención. Todo eso no significa nada para los jóvenes. Y a estas alturas de precocidad, a los 20 años, la joven ya es una solterona. 20 años y no ha tenido hijos. Bueno, también sucedió hace 50 años. A los Sí. 15 años, una mujer que no se había casado, ya casi se estaba quedando. Ya preocupaba. Sí. Ese es todo. Inciden muchos factores en esto: el educativo, el social, el familiar, el de salud y las políticas. Las políticas que se manejan tanto en educación como en salud y que muchas veces son restrictivas. Ignoro por qué las hacen de esa manera, si es porque en verdad ni ellos saben de qué están hablando o porque no quieren tener que invertir en esos aspectos, primero el educativo y el de salud, para evitar tener que pagar hospitales y especialistas que atiendan a las jóvenes.